donde ver el párrafo 7. Voy a citar. Dice: no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, no son igualmente claras para todos, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y se exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Antes que nada vamos a dar un muy pequeño contexto histórico acerca de esto. En los años en que fue redactada la Confesión de Fe, la Iglesia Católica Romana afirmaba que la Escritura debería de ser interpretada solamente por las autoridades de la Iglesia. Las traducciones al lenguaje del pueblo eran muy mal vistas, porque habría la posibilidad de que los laicos, que eran incapaces, hicieran interpretaciones no ortodoxas y en algunos casos aberrantes. Con esto ignoraban por completo la enseñanza, según ellos, de la Iglesia. Para los católicos romanos, la Biblia no es clara para la gente común, dicen ellos, y es necesario que la Iglesia la interprete de manera autoritativa. En pocas palabras, decían que las palabras de los hombres son más claras que, según ellos, la oscura palabra de Dios. Pero los protestantes no estuvieron de acuerdo en eso. Ellos afirmaron que las Escrituras son claras y están por encima de las palabras de los hombres y aún, por supuesto, de la Iglesia. Es por eso que insistieron en que no era necesario traducir la Biblia al lenguaje del pueblo, debido a que es por eso que ellos insistieron en la necesidad de traducir la Biblia al lenguaje del pueblo, debido a que las Escrituras son la máxima autoridad y que los cristianos necesitan estudiar por sí mismos las Escrituras. Un ejemplo que algunos de los que están aquí recordarán es el de William Tyndale, uno de los traductores de la Biblia al idioma inglés. En una ocasión que discutía con un supuesto erudito, le dijo: si Dios preserva mi vida por muchos años, te voy a demostrar cómo un simple muchacho que esté impulsando el arado va a saber más Escrituras de lo que usted sabe. Él confiaba realmente en la claridad de la Biblia, y eso le costó la Biblia al punto de haber muerto estrangulado. Después de haber sido estrangulado, finalmente su cuerpo fue quemado en la plaza de la ciudad. Ahora sí vamos a ver los puntos del párrafo 7. Primero vamos a ver cómo la Biblia es clara. En el párrafo anterior, entonces, habíamos visto que la Biblia es suficiente para equipar al hombre de Dios para toda buena obra, y entonces es suficiente para que seamos salvos y para saber todo lo que debemos saber y creer para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Resulta entonces necesario que las Escrituras sean claras y entendibles. Cuando la Confesión de Fe dice que la Biblia es clara para las cosas que son necesarias para saber, para creer, para guardar, para la salvación, se refiere, por un lado, al camino de la salvación y, por otro lado, a todas aquellas cuestiones que el cristiano necesita para andar en conformidad a la voluntad de Dios. En otras palabras, aquellas cosas que son fundamentales para tener una profesión de fe creíble en el Señor Jesucristo. Vamos a ver 4 razones que da el teólogo Archibald Hodge, por las cuales vemos que la Biblia es clara. Número 1, todo cristiano sin distinción
está bajo el mando de escudriñar las Escrituras. Y vamos a ver algunos pasajes que fundamenten esto. Hechos capítulo 17, versículo 11 dice, hablando acerca de los hombres de Berea, lo siguiente: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por otro lado, recordamos que el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 5, versículo 39 del libro de Juan, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Segunda razón que da el teólogo Koch: las Escrituras se dirigen a todo hombre o al cuerpo entero de creyentes. Y esto lo podemos fundamentar en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, que dice, hablando Moisés al pueblo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Moisés estaba esperando que todo el pueblo estuviera al pendiente, que estuviera escuchando, incluyendo a los niños. Y él daba por hecho que ellos también podían entender la palabra de Dios. También vemos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14, que dice acerca de Moisés exhortando a los israelitas, versículo 11: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga, nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces vemos que hay varios versículos que nos permiten confiar, ver el fundamento real, las razones que iluminan nuestro corazón para poder aceptar la claridad de las Escrituras. Al menos estos dos del Antiguo Testamento son suficientes para que nosotros podamos decir amén. Sin embargo, tenemos que recordar que no solo en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento, vemos que varias de las epístolas no están dirigidas solamente a los líderes de la iglesia, sino están dirigidas a toda la iglesia. Y esto lo vemos en la manera, o en las salutaciones, o en los saludos que lleva el apóstol Pablo en algunas de ellas. Por ejemplo, cuando se dirige a los que están en Roma, término global. Por otro lado, dice a la iglesia de Dios que está en Corintio, o como lo hemos visto en diferentes ocasiones, a los santos y fieles que están en Éfeso. Todos los saludos de las epístolas nos muestran que los apóstoles se dirigían absolutamente a toda la iglesia. Por supuesto, Pablo estaba dando por hecho que ellos lo podían entender. Además, debemos tener en cuenta que muchos de los creyentes del primer siglo eran gentiles y probablemente no tenían un fuerte trasfondo de las Escrituras y de la cultura judía. A pesar de ello, vemos que los apóstoles esperaban que pudieran leer una traducción del Antiguo Testamento en su propio idioma y entenderlo adecuadamente. Por eso dice la confesión: no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de las cosas que son necesarias para saber, creer y guardar para la salvación. Tercer punto del hermano y teólogo Archibald Koch. Las Escrituras afirman que son claras y alumbran el entendimiento. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en textos como el Salmo 119, versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples.
Así que estamos viendo cómo la gente sencilla también puede entender la palabra de Dios y llegar a ser sabia. Sabia para conformar sus vidas y su obediencia a Él. Esto debe de ser de gran ánimo para todos y cada uno de los que hoy estamos aquí, para cualquier creyente, para que puedan ser constantes, para que puedan amar cada día más las Escrituras, pues el Señor de manera clara hablará a nuestros corazones. Y obviamente, por muy sencillos, por muy simples que seamos, nos va a llevar a crecer en la sabiduría que viene de lo alto. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro dice en la segunda carta, capítulo 1, versículo 19, segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios verdaderamente alumbra en nuestros corazones para que nosotros podamos conocerle. Cuarto y último punto del teólogo Koch. Las Escrituras se dirigen al hombre como una ley directamente divina que se debe de obedecer de forma personal. Repito, las Escrituras se dirigen al hombre como una ley directamente divina que se debe obedecer de forma personal. Un ejemplo de esto, creo que lo hemos estado viendo a lo largo de las últimas semanas, y está en el libro de Efesios. Pablo se dirige a las casadas, Pablo se dirige a los maridos, Pablo se dirige a los amos, Pablo se dirige a los siervos y también a los hijos. Cada uno de ellos debería de entender lo que Pablo le estaba demandando. Ahorita vamos a ver un ejemplo un poquito más sencillo, más claro con respecto a esto. Con respecto al punto número 2 del párrafo 7, la Biblia no es igual de clara en todas sus partes. Vamos a hacer los siguientes comentarios. Aunque la Biblia es clara, esto no significa que no haya algunas partes que sean difíciles o que sean más profundas en sí mismas. La confesión de fe dice en la primera frase del párrafo 7 que no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas. Y un texto clave para poder entender esto que está hablando ahora es el de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Clave y también contundente para poder entender acerca de algunos pasajes difíciles. Segunda de Pedro 3:16. Pero vamos a leer desde el versículo 15 para que tengamos el contexto completo. Dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Dice: entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras para su propia perdición. Ahora, es interesante ver lo que menciona el apóstol Pedro, aunque recordemos que el apóstol Pedro también en algunas ocasiones escribía cosas que eran difíciles de entender. Por ejemplo, cuando él hablaba acerca de los espíritus encarcelados, o sea, sí hay ciertas cosas que no son de fácil comprensión. Ahora, no todo pasaje tiene un significado sencillo u obvio, pero la expresión que hace Pablo en este versículo es interesante porque dice, hay algunas, no dice que son todas las Escrituras. Sí hay algunas difíciles de entender, pero no todo es oscuro, sino solo ciertas partes específicas en la Escritura. Ahora, dice también Pedro que estas partes difíciles son torcidas por los indoctos, por los ignorantes, por los inconstantes. Dice, pero ellos no solamente, de acuerdo al testimonio de Pedro, tuercen lo difícil, sino dice que también tuercen las demás Escrituras. Entonces vemos que el problema realmente no está en la Biblia, sino está en los hombres. Ya sea por su pecado, por su falta de iluminación del Espíritu de
Dios para poder entenderlas, o por su ignorancia, o quizás también por su falta de estudio diligente a ellas. Esto también implica, por otro lado, que no todo lo que enseña la Biblia tiene el mismo peso o la misma importancia. Las cosas más esenciales tienen mayor claridad que aquellas que no son tan esenciales para la salvación. Y eso nos va a llevar al siguiente punto. Punto 3. La Biblia no es igualmente clara para todos. Dice la confesión que no todas las escrituras son igualmente claras para todos. ¿Qué quiere decir con esto el párrafo? Vemos en 2 de Timoteo un pasaje que hemos estado utilizando constantemente porque nos alumbra muchísimo con respecto a la autoridad, con respecto a la claridad de las escrituras, que el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, 2 de Timoteo 3, 15 al 17, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora es interesante ver que cuando era niño, Timoteo aprendió lo suficiente que lo condujo a la salvación. Y esa es la esencia de lo que quiere decir el versículo 15. Había aprendido lo que era necesario, lo que él necesitaba creer para poder ser salvo. En ese momento seguramente no entendía todo lo que tenía, todo lo que era, lo que trata el libro de Levítico de una manera profunda. Pero él sabía lo más importante, la esencia del Evangelio. Cuando ya fue mayor y llegó a ser pastor, Timoteo aprendió ya más profundamente las Escrituras. Estas fueron ya más claras para él y fueron suficientes para poderlo equipar a lo largo de su ministerio pastoral. Entonces, en un sentido, la claridad de la Escritura va a depender, aquí lo veíamos con respecto a Timoteo, era pequeño, después ya fue un adulto, pero también va a depender de la capacidad del lector, va a depender de la educación que pueda tener y aún de la experiencia en la vida cristiana que pueda tener. De cualquier forma, la Escritura es suficientemente clara para poder llevar a cabo nuestras responsabilidades en el tiempo presente delante de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La Escritura es suficientemente clara para llevar a cabo nuestra responsabilidad delante de Dios. Una de las cosas que hemos tratado de transmitir, como ahorita lo veíamos, en el momento en que Timoteo, desde que era pequeño, contaba con lo que era suficiente y necesario para la salvación, él también contaba con lo suficiente y necesario para llevar una vida piadosa de 6 años, de 7 años, de 10 años. Dicho de otra manera, cuando nosotros pensamos en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 1, ¿recuerdas que el apóstol Pablo qué hizo? Estar hablando directamente a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque Pablo sabe que en el tiempo presente ellos podían tener la responsabilidad de poder vivir de acuerdo a su edad. Pero no lo hizo solamente con los niños. Recordamos que en el capítulo 5 Pablo también había hablado con respecto a las mujeres que estaban casadas, con respecto a los hombres que estaban casados, y la manera y las responsabilidades que ellos tenían en tiempo presente. En pocas palabras, no era algo oculto lo que les estaba pidiendo el apóstol Pablo. Él sabía que lo podían entender. Era lo suficientemente claro. El otro aspecto que también toca en el párrafo 7, la confesión, es acerca del uso ordinario de los medios. Esto ya está al final, concluye con esta frase:
Dice, todos pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. ¿Qué es a lo que se está refiriendo acerca de los medios ordinarios, los autores de la confesión de fe? ¿Y qué debemos utilizar con respecto a ellos? En primer lugar, la predicación y la enseñanza de la palabra dentro de la iglesia. El Señor, recordamos en Efesios 4:11, constituyó Él maestros para su iglesia, para comunicar las verdades, para manifestarlas de una manera clara. Con pastores y maestros para que también pudieran cuidar y edificar de la iglesia. Todo esto bajo el fundamento de los apóstoles, y recordamos que la piedra principal es Jesucristo mismo. Así entonces, la suficiencia y claridad de la Escritura no niegan la necesidad del ministerio de la palabra, del ministerio dentro de la iglesia, aunque no podemos decir que sea absolutamente necesario el ministerio de la iglesia para la conversión de los individuos. Pero aunque no es absolutamente necesario, sabemos que es el medio ordinario por el cual el Señor obra para la salvación de las personas. Y como ya vimos también en 2 Timoteo 3:16, la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Las mismas Escrituras no nos permiten despreciar el ministerio de la enseñanza, como tampoco de la misma palabra de Dios. Por todo esto que hemos comentado en este último párrafo, debemos de rechazar rotundamente el individualismo que hoy en día muchos acostumbran. Es necesario que seamos humildes hacia los que enseñan la palabra y al mismo tiempo debemos ser como los de Berea y escudriñar las Escrituras. Nada debe de disminuir innecesariamente el beneficio que obtenemos por medio de la predicación pública. Es por eso, pública, hablando del ministerio dentro de la iglesia. Es por eso que cada cristiano debe ponerse a sí mismo y a su familia bajo un ministerio fiel de la palabra. Ese es el primer medio ordinario del cual habla el párrafo. El segundo medio ordinario sería la oración. Debemos de leer la Biblia con oración para que el Espíritu Santo, que es su autor, nos ayude a entenderla con claridad. Todo lo que hemos visto nos debe estimular a leer nuestra Biblia diariamente, como decíamos, con gran anhelo. En ella está de manera clara la sabiduría que necesitamos para que nosotros ordenemos nuestras vidas de tal manera que podamos agradar a Dios. Y hay algo que es muy importante acerca de la claridad. Nos va a ayudar a tomar las decisiones adecuadas en los diferentes aspectos de nuestra vida. Número uno, en las diferentes áreas, pero también en las diferentes circunstancias de nuestras vidas. Nos va a ayudar a tomar decisiones difíciles que tengan que ver con el matrimonio, que tengan que ver con el trabajo, que tengan que ver con nuestra vida devocional, en fin, con muchos aspectos difíciles. Un ejemplo muy sencillo que meditaba ayer por la noche tenía que ver con el capítulo 4 de Efesios, que hay mucha claridad acerca de lo que Dios manda, de la manera en que deben de vivir los santos y fieles de Éfeso. Pero solo para traer uno a tu memoria, recordamos que dice el versículo 28 del capítulo 4, que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga con qué ayudar a los que padecen necesidad. Y el punto específicamente era recordar esto. ¿Qué tipo de trabajo debo de tomar o qué tipo de trabajo no debo de tomar? ¿Debo de tomar un trabajo donde abiertamente transgreda un mandamiento de Dios? Obviamente la respuesta es no. Por eso el versículo más claro, en la manera en que escribe el apóstol Pablo, dice lo que es bueno, lo que no es contra la voluntad revelada de Dios. Y entonces, siguiendo los principios de no transgredir ningún mandamiento y sabiendo que es bueno delante de Dios, yo puedo esforzarme con toda diligencia en tal
cual trabajo. Y así ir buscando cada una de las respuestas que tengamos. Otro de los puntos que es muy común es, hablando acerca de la claridad de las Escrituras, pero que se pide constantemente en las diferentes iglesias cierta consejería, es el ámbito laboral, que es a veces muy conflictivo, muy complicado para un cristiano. Pero nuevamente, cuando nosotros vemos la claridad con la cual se nos expresa la manera de conducirnos, podemos decir, no tenemos duda de lo que debemos hacer. Están hablando chistes groseros, están hablando muchas cuestiones de inmoralidad sexual. La Escritura es muy clara con respecto a eso. No debemos de participar de pecados ajenos. La Escritura es muy clara. Y solo lo cito para que podamos ver la claridad de la palabra, por la sencillez que tiene para alumbrarnos. No debemos de participar de las obras infructuosas de las tinieblas, debemos más bien reprenderlas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la buena edificación de los oyentes. Y es algo que está en el dominio de cada uno de nosotros. No hay nada que no se pudiera entender. Eso es lo maravilloso de poder entender con claridad la palabra del Señor. Ahora, para el que no es salvo, debe de recordar las palabras del Señor Jesucristo. Él dijo que las Escrituras dan testimonio de Él, de su persona y de lo que vino a hacer para salvarnos. Amén.